Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Le invito a orar. Eterno y amantísimo Dios, después de haberte alabado, después de haber exaltado tu nombre, ahora Dios venimos a ti para recibir tu palabra, para recibir el consejo. Nuestras vidas serán expuestas a ella, Señor. Te pido que esta palabra pueda producir en nosotros ese efecto por el cual fue escrita, de tal manera que al salir de este lugar salgamos con una perspectiva distinta, una de acuerdo a ti, Señor. Mi vida, Señor, la pongo en tus manos y te pido que me ayudes a no violentar tu palabra, sino que me des de tu gracia para poderla predicar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar. Este capítulo 10 de Mateo, sumamente importante para nosotros como iglesia, para que revisemos nuestra manera de conducirnos como cristianos. El tema de esta porción, enviados por Jesús, a los que anotan, estamos en un capítulo en el cual Jesucristo envía a los 12 apóstoles, primero discípulos y luego apóstoles, para llevar a cabo la gran comisión que Jesús les está dando. En el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y esto es muy importante. Encontramos que Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, les da instrucciones. Y esto es muy importante que tenemos que revisar nosotros. Cada vez que Dios nos envíe a un lugar, Él nos va a dar las instrucciones pertinentes que debemos de hacer. Y encontramos entonces que Jesús lo hace con sus apóstoles y les da la misión. Y dice el versículo 5, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Vemos que Jesús les da la misión de llevar a cabo la predicación de la palabra, pero les especifica la comisión que Jesús les está dando a ellos y les da la orden. Tienen que ir, dice, que no vayan a lugares de gentiles ni tampoco entren en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque el Mesías venía principalmente a los judíos, y serían los judíos ese vehículo para llegar el mensaje del evangelismo a los gentiles. Sería a través de los judíos que también llegaría el mensaje a los gentiles. Pero Jesús les da las instrucciones que vayan ellos primero, que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. También encontramos en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un contexto que vamos a tener que revisar para entender el versículo 8. En el ministerio Jesús les da instrucciones que no vayan a gentiles ni samaritanos, sino los envía a las ovejas perdidas de Israel. El objetivo central en ese momento para los apóstoles era Israel. A ellos sería el mensaje y ahí los envía Jesús. En el caso de nosotros puede ser distinto. Quizás Dios te va a decir: ¿sabes qué? Háblale a tu cuñado, háblale a tu cuñada, a tu papá, a tu abuelo, a tu hermano, aquel que no es cristiano. Dios lo va a poner en tu corazón y te va a decir qué es lo que tienes que decir con ellos. No va a ser parecido como a los apóstoles, pero sí va a ser específico. El versículo 7, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es puntual y objetivo. Cuando vayas a aquellas personas que Dios te muestre que vas a ir, ¿qué tenemos que predicar?
el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Fue el mensaje del primer siglo y esa es la razón por la cual Jesús nos envía a nosotros. Obviamente no vamos a llegar frontalmente y decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete. No, pero tenemos que llevar el mensaje de salvación. Yo siempre he sugerido esto. Cuando vayamos a un lugar donde no conocen de Dios, el tema principal es la vida eterna. Es un punto central. Y los confrontamos con la palabra de Dios. Aprovechar el tiempo. Entonces Jesús les da la misión y luego les dice qué es lo que tienen que hacer. Decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir del capítulo 8, encontramos entonces, versículo 8, encontramos unas ciertas credenciales que Jesús le dice a sus discípulos. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:11. Esta es una breve introducción al pasaje para poder abordar el versículo 8 y poderlo entender. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, es de que vayan y les diga a aquellos, a las ovejas perdidas de Israel, ¿saben qué? El cielo ha llegado a la tierra. El mensaje de esperanza está aquí, es importante que lo escuches. Y encontramos en 2 Corintios 12:11, donde Pablo hace alusión de lo profundo y potente que es el mensaje del Evangelio. Me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Por qué en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles? Aunque nada soy. Pablo reconoce que él no fue de aquel grupo que caminó con Jesús en Mateo 10, no estuvo entre ese grupo selecto, pero Dios se le reveló cuando iba camino a Damasco en Hechos 9, él fue impactado por Cristo mismo, y dice el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Pablo dice que una de las situaciones de los apóstoles es de que las señales seguirían el mensaje del Evangelio. Versículo 12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estas tres cosas fueron parte del ministerio del apóstol Pablo. Lo mismo que estamos viendo en Mateo capítulo 10, versículo 8, donde Dios les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Este pasaje, vamos a regresar ahora sí a Mateo 10:8 para estudiar estos versículos del 8 al 15, donde vamos a ver entonces que los milagros, las señales y los prodigios acompañarían el ministerio de los apóstoles cuando Jesús los envía a llevar a cabo el mensaje. Y al final del versículo 8 les dice, da de gracia recibisteis. Cuando Jesucristo pronuncia estas palabras, los apóstoles entendían el mensaje. En el caso de aquí nosotros somos un poco diferente porque somos una cultura occidental muy distinta a ellos y a veces cuesta entender los hebraísmos. Según la historia, se dice que los rabinos en el tiempo de Cristo, ellos estaban a enseñar las cosas de Dios, el Talmud, la Tanaj, gratuitamente. Todo rabino tenía por obligación enseñar a aquellos que querían aprender de manera gratuita. No tenían que cobrar. Tenían en mente eso Jesús y sus apóstoles. Por eso les dice, de la manera como ustedes recibieron la salvación, la enseñanza, de igual manera tienen que ser ustedes, darlo de gracia. La única manera donde se les permitía a los rabinos cobrar era cuando se les enseñaba a los hijos, a los pequeños. Porque recordemos que en Deuteronomio capítulo 6, Dios le establece a los padres la responsabilidad de enseñarle a los hijos. ¿Se acuerda? Y a tus hijos les enseñarás cuando se levanten, cuando se acuesten, etcétera. Era el único momento. Fuera de ahí, ellos, los rabinos, tenían que enseñar las cosas gratuitamente. Por eso dice el versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Déjeme darle un dato muy importante que tiene que ver con estos versículos que hemos leído. Se dice que cuando los judíos entraban al templo, ellos tenían que quitarse y despojarse de esto. Dice la historia, dice que cuando alguien entraba al templo, el Talmud, dice que cuando entraba una persona a un recinto del templo, con bastón, con un cinturón o con dinero o pies polvorientos, la idea era que cuando se entraba al templo se tenía que haber dejado atrás todo lo que tuviera que ver con su trabajo o negocio o ocupación temporal. Cuando Jesús pronuncia las palabras del versículo 9 hasta el versículo 10, esa es la idea que Jesús está dando en los discípulos. Todo aquello que tú traes, tu trabajo, tu negocio, tus ocupaciones de la vida cotidiana, cuando tú vayas al templo, déjalo allá afuera. Se lo ilustro. Cuenta la historia de un hombre que llegaba a la casa y antes de entrar había un árbol. Y siempre cuando él entraba a la casa se paraba frente al árbol. Y se quedaba ahí unos segundos frente al árbol. Y luego entraba. De repente la esposa, después de que lo observa, después de tiempo, le pregunta: oyes, amor, ¿por qué antes de que entres a la casa pasas a ese árbol? Y luego entras. Y él le contesta y le dice: ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el trabajo tengo tantos problemas, dificultades, luchas, pleitos, etcétera. Y eso lo tengo en mi trabajo. Cuando yo paso al árbol, me siento ahí, me paro ahí y le digo: Dios, aquí dejo los problemas, aquí dejo cuando me peleé con Pedro, con Pepe, etcétera. Y cuando entre a mi casa, quiero disfrutar a mi familia. No quiero llevar los problemas del trabajo a la casa. Y esa es la idea. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que dejen lo que es el oro, la plata, el cobre, sus cintos, su alforja en el camino, hace referencia a aquellas cosas de la vida cotidiana. Cuando tú vayas a visitar a alguien, no lleves en tu vida los prejuicios de que tienes que llegar a tu casa a hacer tal cosa. Ve con la mente y el tiempo claro que es un tiempo para servir a Dios. ¿Lo entendió? Porque a veces vamos a visitar y es que tengo que regresar, hermano. Y es que tengo que hacer otras cosas. Y lo que Dios quiere es que cuando nos encomiende algo, todo eso que te distrae del mundo lo dejes afuera. Y cuando entres al templo, vayas con tu mente clara para adorar, para recibir el consejo de Dios. ¿Se recuerda que yo le digo a usted de repente: oiga, me da gusto verlo? Quizás llegó corriendo, estresado. ¿Sabe qué? Ya llegó. Relájese y vamos a recibir el mensaje de Dios. Cuando Jesús está pronunciando eso, a eso se refiere. Primera de Pedro 5:1. Yo espero que lo haya entendido. Por eso le dice que no lleve nada. Esa es la primera idea, o la idea central cuando Jesús pronuncia el versículo 9 y 10. Primera de Pedro 5:1. Hay una segunda idea o un segundo mensaje en Mateo 10, 9 y 10. ¿Y cuál es? Que cuando vayamos a servir a Dios, aquellos que ya tenemos un llamado en particular, tenemos que aprender a depender de Él en todas las áreas. Pero la idea principal fue la que yo les di. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién le está diciendo? A los ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, es decir, la grey, el rebaño, ¿de quién es? De Dios. Yo no soy el que los voy a manejar, no. Usted es propiedad de Dios, no solamente administra. Que está entre vosotros, dice Pedro, cuidando de ella, ahí viene el consejo, no por fuerza, sino ¿cómo? Le está hablando a los ancianos. Luego hablaron en el versículo 1. Pero lo que les está diciendo a los líderes,
y a todos en general que las cosas de Dios se tienen que hacer como voluntariamente. No hay una paga. La paga la hizo Jesús en la cruz del Calvario, a resucitar, nuestra salvación. Y cuando hacemos las cosas, las hacemos de manera voluntaria, altruista. Pues ¿sabe qué? Lo hacemos con gozo, porque Él nos amó primero. Entonces Pedro da el consejo, sino hacerlo voluntariamente. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? ¿Sino con qué? Se tienen que hacer las cosas de Dios, ¿cómo, hermanos? Con ánimo. No arrastrando los pies, ni poniendo pretextos, no. Con ánimo pronto. A medias, no. Todo tiene que ser con un ánimo ideal a las cosas de Dios. Y el consejo es, no por ganancia deshonesta. Por eso Jesús en Mateo 10, 9 y 10 les dice, no lleven nada, pero hagan las cosas con un ánimo pronto. Si es a las 5:30, a las 5:30. Y todo aquello que les tocó hacer en el día, en el trabajo, yo sé que aquí todos trabajan, pero cuando usted pasa esa puerta hacia acá, si se peleó con el compadre, con el jefe, ¿sabe qué? Déjelo allá. O venga aquí y déjelo aquí. Siéntese en su silla y reciba el consejo de Dios. Amén. Primera de Reyes 17:1. Primer libro de Reyes. Yo espero que esto nos ayude a entender lo importante que es el seguir a Jesucristo. Cuando Jesús les habla a ellos acerca de que tienen que despojarse de aquellas cosas que los tiene sujetados a la parte terrenal, lo que Jesús está hablando con ellos, con los apóstoles, es que le está dando instrucciones. Y lo que Jesús quiere decir, que cuando una mujer, cuando un hombre de Dios vayan a un lugar a predicar la palabra, tienen que mostrar una actitud distinta a las cosas materiales. Antes de que lea el primer libro de Reyes 17:1. ¿Qué significa? Cuando Jesús le dice que dejen el oro y la plata y vayamos a predicar la palabra, debe de haber una actitud distinta en los que vamos a predicar. Porque se imagina usted si vamos a visitar a una familia aquí y me siento yo en la casa de ellos y cuando voy a predicar le digo, oiga, ¿y qué bonita casa tiene usted? ¿Y cuánto trabaja? ¿Y qué hace? Se supone que uno va con una actitud de las cosas espirituales, ¿no? Hay que ir con esa idea espiritualmente. Vamos entonces a leer un caso de Elías. El caso de Elías. Elías es un nombre de esos hombres importantes y trascendentes en el ministerio. Primer libro de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey era Acab. Elías era el profeta. No se sabe mucho de Elías, porque hasta aquí aparece y luego se desaparece Elías. Pero está frente a Acab. En el tiempo de Elías, cuando alguien se presentaba frente al rey, lo primero que tenía que hacer era una reverencia y luego viva el rey. Si la gente no hacía eso, el rey los mandaba y los ejecutaba. Pero Elías dice que ve a Acab y que dice, viva Jehová Dios de Israel. Esto le impactó a Acab y no dijo nada, porque era profeta de Dios Elías, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es desafiante para Acab. Baal, el dios de ese tiempo, era el dios de la lluvia, como Tlaloc para nosotros, aquí en México. Baal era el dios de la lluvia. Pero viene Elías y le dice a Acab, ¿sabes qué? No va a llover. Aunque ustedes busquen a Baal y hagan sus rituales, ¿saben qué? No llueve. Versículo 2. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. ¿A quién le dijo? A Elías. Fíjese, imagínense la escena. Lo manda frente al rey que le diga, ¿sabes qué? No va a llover. Y luego, ¿sabes qué? Desaparécete, Elías. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Si logra ver, le da una indicación específica a Elías que vaya a un lugar
No va a llover, porque no va a llover, ya dijo el versículo 1 que no va a llover, pero lo manda al arroyo. Y luego dice el versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Se imagina que Dios le diga, usted sabes que te vas a ir a tal lugar, y ahí te voy a alimentar, y ahí te voy a proteger? Te voy a mandar unos cuervos, ellos te van a alimentar. ¿Sabe que Elías pudo haber dicho, sabes que no voy? Pero Elías era un hombre que tenía temor de Dios y sabía que Dios no le podía fallar. Cuando nosotros entendemos el llamado de Dios, cuando Dios te dice que te va a bendecir, que te va a guardar, Él va a cumplir. Y va a mandar a cuervos en algún momento para proveerte cuando tú menos te lo imaginas, porque Dios es aquel que cumple su palabra. Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó a hacer un servicio y Dios ha prometido que nunca nos faltará, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos promesas. Lo que pasa es que no creemos en Dios. Y Dios le dice a Elías, yo te voy a dar de beber. Y voy a mandar a los cuervos que te den allí de comer. Y usted dirá, bueno, ¿y qué le trajeron? No sabemos. Lo cierto es que le llegó comida, porque no murió de hambre Elías. Versículo 5. Y él fue e hizo, ¿qué hizo? Y qué importante es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque si tú haces lo que la Biblia dice que hagamos, Dios va a respaldar su palabra. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Es decir, allí lo mandó Dios, ahí se quedó Elías. porque confió en su Dios. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Imagínense, su desayuno y su comida eran pan y era carne. ¿Cómo llegaban? No sabemos. Los cuervos traían la comida para Elías, porque Dios le prometió que no le faltaría agua ni comida. Y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, fíjese, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Claro. Pero ¿sabe qué? La promesa sigue. Le dijo a Elías, ¿sabes qué? Es momento que te muevas de un lugar a otro, pero yo sigo siendo tu protector y tu proveedor, Elías. Versículos 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Dios le habla ¿a quién? A Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Vemos un mover extraordinario, soberano de Dios sobre un hombre que confió en su Dios. Fue lo que Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos. Desháganse, no estén atados a las cosas materiales, yo los voy a sustentar. Pero ustedes confíen. ¿Sabe que esto nos desafía y nos debe de desafiar esta tarde a nosotros? Aquellos que estamos pensando de qué voy a vivir, de qué voy a comer si no tengo. Lo que pasa es que tú estás viendo las cosas con tus ojos terrenales y carnales, cuando Dios dijo, muévete de un lado a otro y yo te voy a sustentar. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Sí logra ver que en las dos indicaciones Elías fue un hombre obediente. No cuestionó. Él no sabía qué iba a pasar, pero el hombre de Dios, cuando Dios le habla, él dice, heme aquí. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas ¿qué?
temor. Esta mujer estaba a punto de morir con su hijo de hambre. Pero el hombre de Dios le dice, ¿sabes qué? Tráeme las cosas. Y la mujer le dice, es que estamos a punto de morir, no hay comida. ¿Se recuerda que no había llovido? Y si no hay agua, no hay alimento, no hay siembra. 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Quién dijo? Dios. La harina de la tinaja, no sé qué, ni el aceite de la vasija, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y usted, en el caso de usted, quizás no va a ser la harina o el aceite. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Nunca van a faltar tortillas y frijoles en tu casa. Ahí va a haber. ¿Cómo? Yo voy a enviar cuervos. Que se pueden traducir en personas que de la nada lleguen. ¿Sabe qué, hermano? Aquí está. Cuando nosotros confiamos en esa dimensión con Dios, hermanos, no hay por qué tener temor de las cosas materiales. Nuestro Dios es más grande. Lo que Dios nos llama esta tarde y nos desafía es a eso. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo así como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué dice? No se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es extraordinario. Cuando Dios nos llama a nosotros a servirle, en donde Dios nos ponga, Él ha prometido que nunca nos faltará, hermanos. ¿Por qué tienes temor? ¿O por qué tenemos temor a veces? Lo que pasa es que a veces hemos dejado de leer estas promesas hermosas que están en su palabra. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 10. Mateo 10, versículo 9. Teniendo en mente lo que pasó con Elías, dice el 9, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno. ¿Qué dice, hermanos? En el tiempo de Cristo se tenía la creencia entre los rabinos que cuando una persona, un rabí, le enseñaba a ciertas personas en un lugar, las personas de ese lugar donde él enseñaba, ellos tenían la responsabilidad de darle de comer a aquel que les enseñaba. Porque el que estaba enseñando se estaba esforzando en el sentido de estudiar, de leer, y tenía de parte de Dios el llamado. La idea es, cuando dice el versículo 10, que el obrero es digno de su alimento, que donde el obrero vaya y comparta la palabra, la gente que escucha tiene el deber de sostenerlo. ¿Sabe por qué? Porque el que está enseñando está dejando su vida en ese lugar. Y el que está escuchando y el que está recibiendo de Dios el consejo es el deber. Por ejemplo, cuando usted trabaja, ¿por qué trabaja? ¿O para qué trabaja? Para comer, ¿cierto? Y cuando usted va al trabajo, hoy por ejemplo fue al trabajo, trabajó 8 horas y estuvo sudando y estuvo ahí quizás trabajando arduamente y usted se cansó. ¿Sabe que cuando usted va a trabajar, lo que dejó fue un día más de vida? Cuando usted recibe en sus manos el pago de su salario, le están pagando lo que le pagan por los días que trabajó, por la vida que dejó en esos días. Cuando usted va a trabajar, no está trabajando horas, está dando su vida en el trabajo. Por eso, cuando usted recibe la recompensa, que es el salario que tiene, es una pequeña remuneración al tiempo que usted invirtió en ese lugar que no tiene precio, porque dejó su vida misma. Por eso es inaceptable que cuando la hermana, que es la que se encarga de administrar regularmente ese ingreso, y no lo hace bien,
es como que no tuviera en cuenta el esfuerzo del marido. Porque el marido dejó su vida para traer esos 1,000 o 2,000 pesos. Y que tú los malgastes es como no tener cuidado de aquel que dejó su vida allá. ¿Se imagina que usted vaya a trabajar y que no le pagaran? ¿Lo haría? La palabra enseña que el obrero es digno de su salario. Por eso mismo. En este lugar, a Dios gracias que hemos entendido esa parte. Cuando usted da sus ofrendas y da sus diezmos, el diezmo es para el sostenimiento del pastor. Ahora usted dirá, bueno, pastor, yo ni diezmo doy. ¿Se ha preguntado de qué vive el pastor? El llamado es eso. Claro, en este caso aquí en particular, Dios no nos ha dejado. Pero el consejo que Jesús le da a sus discípulos es de que si ustedes van a un lugar y van a enseñar, esa gente de ese lugar sean los encargados de darles por lo menos de comer. Versículo 11. Dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En el tiempo de todo esto son hebraísmos. No podemos entender de manera literal, hay que entender la cultura hebrea. ¿Qué significa? Cuando vayas a una casa, tú debes de saber si la gente que está ahí sabe, conoce de Dios. Porque hay lugares en los cuales, hermanos, pues nada. Salen los perros y no te siguen, ni siquiera te abren la puerta. Entonces, antes de que entres, tú debes de preguntar quiénes son, cómo son. Y dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, primero ¿qué? Hay que informarnos. Hoy llaman al evangelismo y a misiones en todo el mundo. No, eso es antibíblico, ¿sabía usted? Y dirá, pero pastor, hay que llevar la palabra. Pero siempre Jesús nos dice que nos informemos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué ciudad? ¿A qué lugar? ¿A qué familia? ¿Quiénes son? Para tener un contexto y no ir con los ojos cerrados. Informaos, dice el versículo 11, quien en ella sea digno. Ahí habla de integridad. Es la palabra en griego. ¿Quién ahí tiene temor de Dios o vive en integridad? Y luego viene el consejo. Y la casa, y dice el versículo 11, quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Llegan al lugar, se informan, se dan cuenta si es o no es gente que tiene temor de Dios. Hasta que lo permitan, ustedes llegan a ese lugar. Vamos a dejarlo así porque falta todo el versículo 12 hasta el 15 y sería un tiempo más. Se fue muy rápido el tiempo. Yo le pido que se ponga de pie. Vamos a darle a Dios gracias. Yo sé que está interesante, pero el tiempo nos avanzó. Y si Dios quiere, el próximo martes concluimos esta predicación. Incline su rostro. Dios, gracias por tu palabra.